Momento crítico. Estudiantes perdió 2-0. Otra derrota para el equipo de Eduardo Domínguez. Otra derrota, Mati. Bienvenido Bueno. a este bloque introductorio de tiempo extra. No con el mejor ánimo, no con las mejores noticias, pero sí con la mejor información. Es nuestro deber informar que Estudiantes ha caído nuevamente hace poquitos días contra Boca Juniors en un partido que de entrada parecía otra cosa y terminó siendo más de lo mismo, Mati. Hay bastante para analizar en este partido que arrancó el bloque cual velorio, ¿eh? Arrancó el bloque tristón. Arrancó muy Lo abajo. vamos a ir levantando un poco con alegría, pero bueno, hay que ir con la mala noticia primero. Vamos con la mala noticia. Bueno, momento crítico para Estudiantes y Eduardo Domínguez, su plantel, para la gente. El ambiente está caldeado porque las cosas no salen. Estudiantes viene de perder una vez más. Es difícil encontrar responsables, buscar un solo responsable. Tampoco es necesario que en este momento roden cabezas de dirigentes, de cuerpo técnico, de jugadores. Ahora, es difícil entender el momento que está teniendo Estudiantes. No hay duda de eso. La actualidad me parece que la puedes definir con una sola palabra: preocupación. Preocupación, sí. Se empieza a rondar ese clima tenso en cuanto a no conseguir resultados y ver que el equipo dentro de la cancha no responde. Comparto con Matías, es medio extremista al decir que empiecen a bajar gente. Pero el ambiente se está acomodando para que en un futuro, si no se reacomoda, si no se redirige ese rumbo que Eduardo Domínguez tanto está buscando, empiece a aparecer la figura de a quien empezamos a señalar como culpables, porque de momento decir es culpa de tal o cual es difícil, pero que se habla, se habla. Sí, y se habla cada vez más, empieza a hacerse una bola de nieve gigante, creo, en el hincha que empieza a querer tener respuesta del equipo, del cuerpo técnico y de que las cosas salgan, porque una vez más lo decimos, Estudiantes con el mercado de pases que hizo, con la renovación o la extensión del contrato del cuerpo técnico y demás, se esperaba un gran año desde lo futbolístico y Estudiantes les están quedando muy lejos las expectativas. ¿Por qué hablamos de un presente tan malo y por qué hablamos de que la gente empieza a criticar al cuerpo técnico? ¿Por qué la gente se empieza a molestar? Bueno, el momento es crítico realmente. Estudiantes ganó un partido de los últimos 8 que jugó. Sí, es una estadística que no respalda y no viene acorde con un buen presente. Y siguiendo un poco esa línea de lo que vos mencionabas, la gran inversión que hizo Estudiantes para seguir siendo uno de los mejores equipos de la Liga Argentina y hoy en día ser un equipo más. Sí, es un equipo más e incluso es menos que varios equipos. A Estudiantes le está costando en el plano local y en el plano internacional. Sigamos describiendo por qué está en un mal momento. Ganó uno de los últimos 8 contando Copa Libertadores y torneo local. Si te vas solo al torneo local, de los últimos 6 partidos que jugó, no ganó ninguno. Consiguió 2 puntos de los últimos 18 que jugó. El escenario en la clasificación a los octavos de la liga profesional se complicó muchísimo. Cuando habías arrancado un torneo digno de ser puntero o de pelear en lo más alto. Hoy Estudiantes tiene que rogar que hoy a la tarde, en un rato, no gane ni Barracas ni Independiente Rivadavia de Mendoza para no quedar octavo de 15. Porque clasifican 8 equipos en una zona de 15, más de la mitad. Son más los que entran que los que se quedan afuera. Y para magnificarlo un poco, Estudiantes ahora está dependiendo de que Barracas, Independiente de Rivadavia no les vaya tan bien porque le comen el cupo en esos clasificados que van a los playoffs de la liga. Y para darle aún más contundencia, la última victoria del Pincha fue contra River. Queda lejísimos. A partir de River, Estudiantes no ha encontrado la victoria, salvo en el plano internacional, pero también contra un Carabobo. Entonces, no es el mejor panorama para el Pincha, ni mucho menos, y esto empieza de a poquitito a generar un clima, como decía Matías, de tensión. Tirás un fósforo y explota toda la mierda, o de momento el tiempo, quieras o no, acompaña. En un momento se va a llegar a poner en contra si es que los resultados no se revierten. Sí, Estudiantes está sexto. Arrancó, decía recién, como un equipo que iba a pelear en lo más alto y que salir puntero o en los primeros puestos te da muchos beneficios en este tipo de torneos. ¿Por qué? Y bueno, porque si salís puntero, jugás de local desde octavos, cuartos, semi, exceptuando la final. Si llegás a las últimas instancias, jugás siempre de local. Es una gran ventaja, jugar con tu gente en partidos que son mata-mata. Bueno, hoy Estudiantes, eso ya se tiene que olvidar y tiene que robar con clasificar. Estudiantes está sexto. Si los resultados hoy no se dan en favor de Estudiantes, que son los de Barracas y los de Independiente Rivadavia de Mendoza,
Estudiantes puede quedar en el peor de los escenarios, octavo. Sigue adentro de los clasificados. El objetivo es clasificar. Hoy día no se puede conformar con otra cosa. Clasificar. Ya se tiene que olvidar de primero, segundo, tercero. Entrar. El objetivo es clasificar. Ahora, también tenés la complicación de que jugás entre semana por Copa Libertadores. El miércoles 21 a 30 horas, Estudiantes juega acá en 1 contra un Botafogo. Que sabemos que no es el Botafogo que viene de salir campeón, que no es el mismo Botafogo del año pasado, pero no deja de ser un Brazuca viniendo a jugar acá por Copa Libertadores. Total, y también teniendo en consideración cómo le está yendo a Estudiantes en este último tiempo jugando de local, se le complica al pinche en su propia cancha. Es algo impensado que Estudiantes hoy esté quedándose afuera del cupo que clasifican a los playoffs de la liga. Es raro, creo que ningún hincha de Estudiantes se lo imaginaba, más teniendo en cuenta los rendimientos del año pasado y sumado a que en la Libertadores tampoco lo está haciendo bien, porque de última arreglás con un poquito de esto lo que te está faltando acá. Pero de los dos lados empieza a titubear, empieza a tambalear y es el equipo de Eduardo Domínguez el que tiene que de alguna manera salir a demostrar en cancha que sí está capacitado para pelear un torneo en el plano nacional y también pelear en el certamen internacional. No se está dando ninguna de las dos y todavía queda tiempo por definir, sí, pero vuelvo a lo mismo. Una vez que el tiempo se te pone en contra y estás más apretado, las cosas que ya eran difíciles se cuestan aún más. Claro, las cosas empiezan a costar mucho más porque se empezaron a torcer en el último tiempo. ¿Cuánto hace que Estudiantes jugó ese partido contra River que ganó en el Monumental, que ganó muy bien, todo lo que vos quieras? Hace un montón ya. Hace un mes y 20 días que pasó el partido con River. El 1 del 3. Bueno, después de eso a Estudiantes le empezó a costar muchísimo. Empezaron a bajar algunas individualidades del equipo, los resultados empezaron a fallar. Y hoy estamos en este panorama en el que hace un ratito habló Eduardo Domínguez en conferencia y Eduardo Domínguez sabe la que se viene. Eduardo Domínguez sabe que ya está peleando con ese fantasma de los resultados que no salen y que las críticas que aumentan. Eduardo Domínguez ya está hablando de, bueno, yo voy a tratar de hacerlo mejor. Llegó a decir incluso que, por supuesto que si en el cargo estuviese otra persona, las decisiones son otras, salen de otra manera, pero yo estoy feliz acá con este plantel en el que confío. Bueno, después vamos a repasar un poquito la conferencia que dio apenas hace unos minutos Eduardo Domínguez. Pero el panorama es complicado. La derrota con Boca es, creo que de esos partidos que te podés permitir perder a lo largo del torneo, pero justo te cayó en unas condiciones en las que no podías perder, o en una seguidilla en la que no podías perder. Totalmente. Si el partido con Boca era en la segunda fecha, ahí bueno, es difícil ir a jugar contra Boca en la Bombonera. Bueno, es de los partidos, si querés, perdibles o empatables. No tenés la obligación de ganarlos. Por ahí no estaba en los planes de Estudiantes el perder contra un defensa, empatar contra el Newell's, perder contra Belgrano o perder contra Barracas. Entonces, si te agarra Boca en la fecha 2 y bueno, más o menos está bien, se pueden llegar a perder puntos. El tema es que Estudiantes llega a una etapa en donde lo que más necesita es conseguir y acumular puntos y no lo está haciendo. Eduardo Domínguez habló justamente de eso en conferencia de prensa en el post partido con Boca y dijo: los puntos que nos tenemos que reprochar son otros, no esta derrota con Boca en la Bombonera. Te tenés que reprochar el partido con Barracas, el partido con Defensa, el partido con Independiente Rivadavia de Mendoza, con Aldo Civi. Esos son los puntos que hoy Estudiantes se tiene que replantear y por los que perdió el liderazgo del torneo. Estudiantes estaba como uno de los candidatos. Hoy día se complicó esa clasificación. Entonces decíamos, el miércoles juega Estudiantes por Copa Libertadores acá en la Ciudad de La Plata, acá de local con su gente. Obligado a ganar. Obligado a ganar. El próximo partido por Liga Profesional también es de local, es con su gente, es el próximo lunes contra Tigre. Obligado a ganar. Obligado, pero más que obligado a ganar. Total. ¿Qué quiere decir esto? Que Estudiantes tiene 2 partidos seguidos de local en su cancha. Justamente en un momento en el que la cancha propia se inclina. Claro, pesa. Estudiantes históricamente sabe hacerse fuerte de local. En los últimos tiempos, en los últimos partidos le está costando y no está pudiendo sacar esa ventaja. Bueno, justamente en un momento de revertir la situación, que no te queda otra opción, tenés 2 partidos de local. Creo que Estudiantes le tiene que sacar provecho a eso, tiene que aprovechar la localía, aprovechar su gente, aprovechar el peso que tiene que cualquier equipo del plano local o internacional venga a jugar a la cancha de Estudiantes. Ahora tenés 2 panoramas: o el plus de jugar con tu gente, que te puede salir bien y ganarle a Tigre, ganarle a Botafogo,
o la contra de que otra vez el hincha se vea desilusionado o no representado por este equipo, porque si juegas mal contra Botafogo o contra Tigre, sabés que otra vez te van a chiflar y te van a putear, y con criterio, con razón, porque las cosas están saliendo muy mal. Tiene justificado el estar enojado, como decía Matías. Jugás con un plus, si lo sacás a tu favor, estás con el aliento de tu gente, es momento de demostrar y devolver. Ahora, si no llega ese demostrar, si no llega ese devolver, ese mostrar ímpetu dentro de la cancha para con el equipo y para con la gente, ese ambiente se le torna en contra. Y ahí también es más difícil dar la vuelta también. Claro. Porque son dos variables entre la gente a favor, apoyando y siguiendo el equipo, pero al no ver respuesta también el hincha exige. Y creo que Estudiantes un poco se armó en torno a una tónica de el exigir, porque sinceramente el mercado de pases fue bueno, los jugadores son buenos y el técnico es bueno. Y no estaría demostrando o no se estaría viendo trasladado a la cancha y en la obtención de puntos. El partido del miércoles es por Copa. Es el segundo que te toca jugar de local, de 3 partidos. El primero fue contra la U de Chile, el miércoles es con Botafogo y el que resta es con Carabobo, que es el partido más accesible. Si perdés con la U de Chile acá y perdés con Botafogo acá, y el escenario está... Ir allá a recatar puntos es complicado porque tenés que ir casi obligado a ganar allá, en Chile y en Brasil. En Venezuela ya ganaste. Bueno, si Estudiantes no saca una victoria o un buen resultado el miércoles acá, las cosas se complican. Y si no saca un resultado favorable ante Tigre el próximo lunes, estás más afuera que adentro. Más afuera porque... que adentro. Y después te agarra Argentino Junior. Ponele que hoy gana Barracas y o Independiente Rivadavia. En el peor de los casos quedas octavo. El próximo partido jugás con Tigre. ¿Perdés? Te comieron otra vez los de abajo. Y te queda un partido con Argentino Junior que por más obligado que estés, si los resultados no se te dan, queda hasta afuera. Entonces, Estudiantes creo que tiene, a mi entender, la fortuna de que toquen 2 partidos seguidos de local en este momento. Si no le saca provecho, se complica en serio. Se complica en serio. Mati, ¿te parece un poco repasar la última actuación del elenco albirrojo? ¿Cómo le fue a Estudiantes en su visita a la Bombonera? Un primer tiempo, te digo, para ilusionarse, para volver a creer, para volver a entender cómo juega Estudiantes, o por lo menos las cosas que puede llegar a demostrar. Muy buen primer tiempo, adueñándose de la mitad de la cancha y siendo superior a Boca en la cancha de Boca. Sí. Notorio, impactante, bueno para este Eduardo Domínguez, que como decimos está en un vaivén, en un ir y venir constante de el encontrarse. El primer tiempo del pincha en la cancha de Boca fue magnífico. Recuperaban cuando había que recuperar, atacaban cuando había que atacar, laterales proyectados, llegadas al área, peligrosidad por parte del elenco pincha rata. Otra vez quizás la mala fortuna del no concretar. Otra vez la falta de contundencia en un partido en el que Estudiantes supo generar. Contra Gimnasia en el segundo tiempo generó muchísimas situaciones, convirtió solo una y sobre el final. Ahora con Boca generó algunas que también no terminaron en gol y después lo terminás pagando carísimo, porque vuelvo a lo que decía vos, el primer tiempo de Estudiantes es buenísimo. Boca jugó muy incómodo, Estudiantes le generó situaciones de gol y Boca en el primer tiempo no tuvo más que un penal a su favor y termina agarrando Cavani, que ahora lo vamos a repasar con los videos y todo. Pero el primer tiempo de Eduardo Domínguez, o el planteo que hace Eduardo Domínguez, para mí es muy bueno. Sale, si querés, repasamos: Mancilla, Mesa, Boselli, Rodríguez, por la ausencia de Núñez, Arce Armendia de lateral izquierdo, en el medio de la cancha Ascasíbar, Neves, de gran actuación, y Medina, y en el ataque Palacios, Carrillo y Cetré. Todos puntos que en el primer tiempo fueron altos, prácticamente. Altos puntos y jugaron la mayoría en el primer tiempo, por no decir todos, bien. Como lo recibieron a Medinita, Mati, qué cálida se podría decir, o qué invasiva la recibida del hincha de Boca con el astro Ceneice, que valió 15 palos, salió eso, alguien lo pagó, alguien se la creyó, y el hincha de Boca completamente enojado. Cuestión que quizá no la entiendo, porque te sacan de encima un lastre y te dan 15 palos. ¿Cómo querés que no se reste mano a mano Medina? Pero por supuesto, bueno, jugó con la presión en contra, mirá lo que era esa pelota para darle un bombazo y se cagó un poco encima. Medina un poco alérgico al gol, ya sí. 2 mano a mano contra Gimnasia, 1 mano a mano con Boca, encima tenía a su favor la ley del ex.
que casi siempre se cumple y sale un disparo más o menos. La habilitación de Palacio a Medina en esa jugada es excelente. Palacio de lo mejor de Palacio con un pase se saca 3 tipos encima y lo deja solo a Medina mano a mano con el arquero. Termina definiendo y sacándola en la línea advíncula. Muy bien. Pero creo que ya Medina está teniendo un poco de mala suerte en esa definición. Para mí no jugó un mal primer tiempo. En el segundo tiempo siguió la línea de todo el equipo. Pero para mí el primer tiempo de Medina fue muy bueno, fue muy interesante. Y bloque tras bloque digo lo mismo. Viene Medina mejorando. Para mí viene en alza. Viene mejorando, falta la pizca de gol, la pizca de pisar al área y embocar. Ya tuvo varias oportunidades para concretar y todavía no se le da, pero sí es verdad lo que dice Matías de que cada vez avanza más Medina y es más participativo en ataque. No es solo a Medina que le falta esa pizca de gol. No, pero por supuesto. Por supuesto. El 9 del equipo, Guido Carrillo, que es de lo mejor del fútbol argentino, ¿cuánto hace que no convierte 11 partidos que Carrillo no mete goles. Bueno. Preocupante también para lo que es Guido Carrillo. La falta de gol me parece que tiene que ver síntoma del equipo. Sí, es un síntoma del equipo. Hoy por ahí es Palacios el que está un poquito más cerca, que hizo, no sé, el gol con Barraca, que es el que dio alguna que otra asistencia, algún pase importante. Contra Gimnasia te salvó Jiménez. Bueno. Ahora vos podés tener un equipo que sea asintomático al gol. Pero si comparten el ser asintomático a convertir y encima ser un lastre en defensa, porque Estudiantes también abajo es endémico, todos los principales problemas pasan por la saga central, por los laterales, por quien juega en el conjunto defensivo y se repiten partido tras partido, como es en el caso también de Boca. Estudiantes empezó jugando muy bien, pero por una complicación que te salió bien de pedo, se lastra y se tira un poquito el equipo para atrás con esta jugada que no es la que quería mostrar. No importa, volvemos para atrás, no pasa nada. No, pero es bueno, igual es pero bueno. es bueno para comparar. Esto es lo que quería llegar. Hay un penal de Boselli, Sí. infantil en parte, también piletazo de Cavani, hay que darle el mérito al uruguayo No, de pero es Escarampillo, es penal, pero es repetido y Sí. es idéntico a lo que pasó semanas atrás cuando Estudiantes fue a jugar de local contra la U de Chile y Funes Mori hace la misma acción. Spoileaste el paralelismo, pero es bueno analizarlo de esta manera. Estudiantes tiene problemas claros en defensa. Vemos el penal que hace el otro día Funes Mori, que, a ver, Boselli ahora no se tira al piso, pero es muy similar. Pasa de largo y termina enganchando el pie del delantero que recorta para adentro. Ahí tenés otra de la de Boselli. Y recorta para adentro Cavani, se lo lleva puesto Boselli que lo engancha. Es penal, y la de Funes Mori también es penal. Entonces, vuelvo a lo que decimos varias veces cuando hablamos de Estudiantes. El déficit de Estudiantes está en la defensa. Boselli tuvo un par de partidos lesionados, pero sabíamos que cuando volvió iba a ser titular directamente porque es de lo mejorcito que tiene Estudiantes en defensa. Ahora, me parece que hoy día el referente en la defensa es Santiago Núñez. Sin ningún tipo de duda. Y Santiago Núñez no es el mejor central del fútbol argentino, pero hoy en Estudiantes me parece que es referente y titular en la defensa. Faltó el otro día se notó por acumulación de amarillas y sí, si querés se notó, sí. No estuvo Funes Mori porque está muy bajo, Facundo Rodríguez porque no ha demostrado mucho de que llegó, jugó Boselli y bueno, termina siendo un penal, pero Estudiantes tiene esto, de que tiene problemas en defensa y de que los problemas le salen caros porque es un penal con Boca. Porque con la U de Chile te costó un penal que termina siendo gol. Vamos a ver el penal de Cavani con Boca. Bien Mancilla. Bien Mancilla, lo tiene de hijo a Cavani. Nosotros le criticamos la otra vez que se le dejó pasar a Charles Aranguis. Esta vez con Cavani no perdonó Mancilla. Para los penales es certero. No es mal arquero de penales. Está bien que lo que patea Cavani es anunciado y a media potencia. Sí. Hay que contarlas todas. Qué lejano está Cavani del gol, Qué lejano está Cavani del gol. Cada vez parece que le cuesta más. Lo que sí tiene Cavani que hay que destacar es una predisposición para jugar con el equipo, ir a buscar todas, un sacrificio bárbaro. Ahora lo que más se le pide a Cavani también son los goles. La parte que está faltando. Sí, le está faltando mucho gol. Es un jugador que me parece que le da muchísimo gol a Boca, Yo creo que aún no haciendo goles le da mucho importante al para el equipo. Ahora, está bien. Salva los paralelismos, Saco. Salva los paralelismos. ¿No hay algo del presente de Cavani en Boca y el que tenía Mauro Méndez en Estudiantes? ¿Porque son uruguayos? Bueno, también. No, está bien. Pero recién estás Cavani hablando. es un
jugador que vino a Boca con 1500 goles en la espalda. Bueno, Mauro Méndez en Danubio, yo también, bueno, por ahí alguna invoco. ¿Qué te dije? Salvar la distancia. Sí. Pero estamos hablando de un delantero, de un número 9. Que le cuesta al fútbol argentino. Que le está costando muchísimo convertir goles. Pero que aún así suma minutos y tiene la capacidad de ser titular o de ser una buena variante. En el caso de Boca, bueno, Cavani es capitán y titular. A Méndez en Estudiante le pasaba más o menos lo mismo. ¿Por qué no salía Méndez del equipo? Porque le aportaba garra, porque le aportaba sacrificio, porque algo en general hacía, aunque era 9 y no hacía goles. Sí. Bueno. Lo veo mucho más exponencial en Cavani, porque obviamente es Cavani, pero sí hay cierta similitud en el juego de Mauro Méndez de el insistir y de la garra. Quizás será por la garra charrúa. Oh. No lo sabemos. Ahora, vuelvo para atrás, cerramos con el tema de los penales y seguimos con el repaso del partido de Boca frente a Estudiantes. Si Cavani viene errático con el gol, si los últimos 2 penales los cerró, si tu segundo pateador es Merentiel, ¿no es mejor que patee el penal rojo? ¿No es mejor que patee el penal Palacio? Que bueno, tiene mucho mejor promedio y efectividad de cara al acierto del punto de penal. ¿Por qué le seguimos dando la pelota a Cavani en el caso de Boca? ¿O por qué Boca le sigue dando la prioridad para que Cavani patee? Sabiendo que está errático con el gol, que no se encuentra y que muchas veces ese ser errático es por falta de confianza. Qué tema que son los penales, ¿eh? Siempre traen... Para mí Rojo es un gran pateador de penales y lo pongo por encima de Cavani, ¿eh? Siempre traen mucha polémica los penales, porque en definición de penales hablamos si se practican, si no se practican, si el arquero estudia al delantero, que el delantero tiene que patear así, tiene que patear así. Y después... Pero es más en favor del delantero. Sí, pero por supuesto, sí. Bueno. Más si sos Cavani. Sí, debería. Hablando del déficit de Estudiantes y lo que fue el partido que jugó contra Boca, hablábamos de un gran primer tiempo, hablábamos de un planteo de Domínguez más que interesante, por lo menos en los primeros 45 minutos. Decíamos, Estudiantes le generó mucho a Boca, Boca no tuvo más que un penal en su favor, y Estudiantes generó la de Medina, un cabezazo de Carrillo a los 4 minutos que saca Marchesín muy bien. Bueno, Estudiantes generó algo, Boca solamente ese penal que termina sacando Mansilla. El resumen del primer tiempo es el cabezazo de Carrillo, el mano a mano de Medina y el penal de Cavani. Cerramos con eso. Con un gran planteo y Estudiantes siendo superador a Boca. Se van al vestuario, salen en Estudiantes los mismos 11, pero la moneda se vuelta completamente. Estudiantes no jugó absolutamente nada en los segundos 45 minutos del partido. Ahora, ¿es porque Boca se despertó? ¿O porque Estudiantes salió mal? ¿O a qué causalidad se lo adjudicás? Porque es impactante ver a los mismos 11 tipos jugar completamente diferente hace 15 minutos atrás. Es exactamente el mismo planteo, los jugadores no habían cambiado. Yo te doy la derecha en que Boca estaba jugando mal y que tenía que cambiar de actitud. Boca cambia esa actitud, pero Estudiantes permite el cambio de actitud. También. Estudiantes permite que que Boca coma metros en la cancha y te empiece juegue, a atacar y que Boca juegue. sea grande, que llegue. Que sea grande en la bombonera, teniendo a la gente exigiéndole que el domingo tiene que ganar como sea. Prioridad para Boca. Entonces, Estudiantes con los mismos 11, ¿tendría que haber hecho cambios Domínguez? Y para mí no, Estudiantes había hecho un buen primer tiempo. En el vestuario, ¿vos hacías cambios? No, en el vestuario no hacía cambios, pero yo al ver 10 minutos de Boca llegando y un poco intuición de si viene por acá la línea, intento variar porque mi equipo no está respondiendo. Quizás llegan más tarde de lo debido los cambios de Domínguez, puede ser. Ahora, del otro lado me puedo decir tampoco porque meta 2 jugadores, el equipo va a rejuvenecerse y a salir a jugar de una manera nunca antes vista, por lo menos igual a la del primer tiempo. Ahora, yo veo que en 10 minutos, en 15 me están atacando y ya rápido empiezo a meter variantes porque algo está pasando. Sí, da esa sensación. El cambio de Estudiantes fue recién a los 73 minutos cuando entra Farías y entra Tobio Burgos para aportarle un poco de juego. Pero bueno, es difícil entender, o vuelvo al arranque del bloque, es difícil entender lo que está pasando en Estudiantes. Es culpa de Domínguez, es culpa de los jugadores. Es el mismo planteo que había hecho muy bien Domínguez y que había funcionado los primeros 45 minutos. Faltó un poquito de contundencia y que si la tenía se iba a ir al entretiempo ganando 1-0 tranquilamente. Bueno, tuvo mala suerte, en el segundo tiempo las cosas no salieron y otra vez, no sé si es cosa de Domínguez, pero el déficit en defensa está clarísimo una vez más y apenas arranca el partido, a los 2-3 minutos, hay un gol de Boca. Hay un golcito de Boca, Carlos Palacio, defensivamente Estudiantes. Muy mal. Increíble cómo se corre toda la saga defensiva para el lado de un solo jugador y dejan el arco libre. Incluso Mansilla también
corriendo al segundo palo. Sí, eso te quería decir cuando analizábamos el caso de... ¿Por qué lo sigue Mansilla? Si lo cerraba al medio. El penal pasa al medio, nadie para cubrir, bueno, sí, gol de Boca. Cuando hablábamos del penal de Mansilla, yo por ahí lo pasé un poco por alto, pero yo pensé cuando apenas ataja el penal Mansilla, digo, bueno, quizás es momento de un buen envión anímico desde lo individual para Mansilla. Ataja un penal en la Bombonera con Boca, bueno, se te infla un poquito el pecho, quizás vuelve a tener un nivel 1 o 2 puntos más alto del que está teniendo ahora últimamente, que es una de las críticas que está teniendo este equipo. Es importante para un arquero atajar un penal en la cancha de Boca. Ahora, eso casi al final del primer tiempo. En el segundo tiempo este gol, que no es responsable Mansilla. Claro, no es responsable no Mansilla. Es responsable Mansilla, está bien. Podría quedarse un poquito más resguardado en el rectángulo que es el arco, quizás sí, pero bueno, el interín por ahí dijo, le pego de una cuando llega el pase cruzado que la manda Merentiel para Palacios al medio y así este le pega, porque es Merentiel. Yo creo que se confió en achicarle a Merentiel pensando que iba a patear directamente al arco, bueno. Solo Palacios en el medio solo, ni siquiera un 5, entre Neves y Ascasíbar para seguirlo. Los relevos de Estudiantes estuvieron flojos, llegó con gente pasada en defensa, incluso se pasa hasta el arquero, pero Estudiantes hace mal esos relevos o llega mal en defensa porque no es una jugada que construyó Boca asociativamente, o sea, sí, desde atrás para adelante. La construye Boca, pero es cuestión de un buen pase que dio porque Estudiantes dejó mucho espacio en defensa, y ni hablar del segundo gol de Boca, porque Estudiantes pierde 2-0 y pasaron solo 15 el segundo minutos. gol es regalado a Estudiantes. Bueno, está bien que Merentiel es una bestia, pero sí, por favor, el pase de Mesa, buena recuperación de Cavani, lo que mencionábamos de el ímpetu, la garra, charrúa, todo lo que vos quieras, la recupera Cavani y se la deja servir a Merentiel. Pero ¿a qué iba recién cuando te decía no es arte de Boca o no es algo que construyó Boca porque tiene un plantel de muchos más millones que Estudiantes? El propio enemigo de Estudiantes muchas veces es la defensa, y lo veníamos diciendo, ese es el problema que está teniendo este equipo. Lo que hace Mesa en el segundo gol de Boca es inexplicable. Es inexplicable, teniendo en cuenta aún el primer tiempo que había tenido, que era muy bueno. Sí, el primer tiempo de Mesa era increíble. Deja en evidencia cada vez más que Mesa en ataque es un jugador de la Liga de Fútbol argentino y que en defensa es suplente en la Liga Marplatense. Sí, no sé si jugarían con Uruguay, me parece que no lo ponen. Pero es verdad. Y es inexplicable lo que hace en este segundo gol. Un pase desde la mitad de la cancha, hacia adentro, para atrás y de 3 dedos. No se entiende y hay mucha bajeza en cuanto al rendimiento futbolístico de los futbolistas de Estudiantes de un tiempo para el otro. A ver, Mesa, primer tiempo bueno, en el segundo un desastre defensivamente. Incluso Ascasíbar, para el primer tiempo Ascasíbar cumplió, fue bueno, llegó a los quites, más o menos intentó mover al equipo cuando el equipo necesitaba moverse. Y en el segundo tiempo un Ascasíbar totalmente desconocido, yéndose a pelear, trabando al pedo, generando faltas, dándole más tiempo a Boca para planchar el partido, para hacer lo que quiera desde la pelota parada, por ejemplo. Sí, es buena manera de analizar por ahí en el nombre por nombre, o más o menos cómo el que fue sí la siguió mano la línea, más o menos, decir, mira, este en el primer tiempo jugó bien, en el segundo no se quedó atrás, fue Neves, por ejemplo. Sí. Después todo lo demás ahora tendieron a bajar su nivel. Vuelvo, Mesa se manda este moco que termina en gol de Merentiel y el 2-0 para Boca. Mesa es el mismo que se quedó parado contra la línea en cancha de Arsenal cuando perdiste con Barracas. Bueno, Ascasíbar, sí, está abajo. Los últimos 3 partidos, 1 o 2 puntos abajo de los 7 que acostumbra. Es el motor, es el alma de Estudiantes. Está abajo y sí. ¿Pero qué le vas a decir a Ascasíbar? No, a Ascasíbar no le puedo decir nada. Porque aparte tampoco es que se mandó tampoco hizo la de Mesa. La de Mesa, no, sin duda alguna, estoy de acuerdo. Está 1 o 2 puntos abajo, pero bueno, si el equipo acompaña, no desentona para mal a Ascasíbar tampoco. Además que bajó un punto a Ascasíbar y el equipo sigue peor de lo que venía en los últimos partidos. Bajó Mesa, bajó el ruso, bajó C3. El primer tiempo de C3, Advíncula lo volvió loco. Incluso muchos dicen Advíncula jugó gratis, porque metió 2 o 3 de más que podían ser tranquilamente sancionados con amarilla, doble amarilla, roja fuera. Sí. Primer tiempo de C3 por la banda. A Advíncula lo volvió loco y en el segundo tiempo y poquito y nada. Yo creo que el primer tiempo de C3, teniendo en cuenta lo que jugó en el clásico, ilusionaba bastante a que de alguna manera volvía un poquito ese C3 que había mostrado ser cuando llegó. Bueno, el segundo tiempo absolutamente nada. Después, para cerrar con este nombre por nombre y liquidar tema de Estudiante Boca,
Tenés un Thiago Palacios que quizá también está un poquito más bajo que lo que sabemos que puede dar. Pero casi como a Jasíbar, ¿qué le vas a decir a Palacios si es de lo más regular de Estudiantes? Sí. Si es el que más intenta, el que más genera, el que juega de enganche o el que juega de punta. El que hace algo distinto. El que hace algo distinto, el que te da un pase, el que patea afuera y te hace un gol como con Barracas. Y bueno, no es responsabilidad de Thiago Palacios. Hay un colectivo que en general no está funcionando. Lo mismo para Guido Carrillo. ¿Qué le vas a decir a Carrillo? Sí. Está lejos del gol, sí, muy pero es un tipo que por más que no haga goles, en general funciona muy bien y suma mucho al equipo. Ahora no está en... Andate a lo terrenal. ¿Quién si no Carrillo? Alario. Mauro Méndez. Bueno. Y no, déjalo a Carrillo. Hace 11 partidos que no hace gol y bueno, ya en algún momento la invocará y se destrabará esa mala racha. Igual es sorpresiva la cantidad de partidos, es sorpresivo la cantidad de partidos que pasaron sin que Carrillo pueda concretar a gol. Sí. No es habitual. No es habitual. Pero que sí por lo menos tiene un lado positivo que es que está sano. También era esa el año pasado. Carrillo lesionado, no puede jugar, vuelve, se acomoda, empieza a meter algunos golcitos, se lesiona y otra vez a recuperarse. Esta vez por lo menos sigue. Sigue jugando, sí. Entonces, con la derrota ante Boca y con los partidos pendientes de Barracas y de Independiente Rivadavia, Estudiantes está sexto al término de la fecha. En el peor de los casos puede quedar octavo. Ojo. Con 2 partidos pendientes, Tigre y Argentino Junior. Jodidísimos. Pero volvemos y cerramos con esto, que el problema me parece que es generalizado, desde un colectivo que no funciona, es de algunas decisiones o demora en los cambios de Eduardo Domínguez, pero es de puntos bajos que no repuntan, o de algunos refuerzos que valieron muchísimo y que la Secretaría de Fútbol apostó por ellos y que no están rindiendo. No sé, ahora Piovi no jugó por lesión, pero si querés Piovi es un gran exponente. Farías que está sumando muy a poquito, Medina que no se le da el gol. Bueno, son algunos nombres que van en la misma sintonía. La crítica del hincha empieza a subir cada vez más, empieza a subir la marea, empieza a subir y el agua ya está por acá. Y el agua ya está apretando un poquito. Como que se sentís húmedo acá, ¿viste? Me empieza a preocupar, pero no hay nada que Estudiante no pueda revertir por sí mismo. Está en el momento más... Ahora o nunca. Está en el momento crítico, pero también es el momento de revertirlo. Si no lo revierte ahora, probablemente te quedas afuera de la liga y se te complica la copa. No quiere decir que ya estás afuera. Está en el momento más crítico del último tiempo, pero también en el momento culmine de que... culmine. En el momento que si las cosas para zafar las cosas salen bien, zafás. Y si no, hay que ver qué pasa. Pero no sé. Nosotros esperaremos y ampliaremos. Ampliaremos. ¿Qué? ¿Se queda tiempo extra? Pero que el buscar responsables, ¿qué es? El buscar responsables matar es a Eduardo Domínguez. Echar a Eduardo Domínguez. No sé si es solución. Es un plantel que porque no hay una oferta superadora. No hay una oferta. Si Eduardo Domínguez hasta hace un mes, cuando los resultados salían más o menos bien, hablábamos de que era el mejor técnico del fútbol argentino. ¿Y porque ahora las cosas no salen? ¿Lo vas a matar? También está trabajando sobre un plantel que armó completamente él y que se le armó en base a los gustos y las pretensiones que tenía. Echas a Domínguez, viene uno nuevo, es un plantel que no armó y la misma historia que se ve en todos los equipos de fútbol argentino. Entonces el panorama es complicado, pero Estudiantes está, creo, a tiempo de revertirlo, Rafa. A tiempo de revertir la historieta, Matute. Veremos nosotros, por favor, ustedes que están del otro lado. Están a tiempo de suscribirse. Obvio, exactamente. Dejar un me gusta, un comentario. Si quieren putearnos, puteen, no, lo que sea, pero comenten, dejen algo desde el otro lado que nos sirve muchísimo. Y obviamente, en el próximo bloque de Estudiantes nos vamos a reencontrar y seguiremos hablando de si Domínguez repuntó o si Domínguez sigue en caída.